Bueno, hola a todos de nuevo. Es un gusto y un placer estar con ustedes en este espacio. Este es mi canal, La Revelación del Mashiach. De verdad que agradezco sobremanera al Señor hoy con ustedes porque esta tecnología nos sirve para hablar de la palabra del Señor. La verdad es que la tecnología no es mala, simplemente hay que ver para qué se usa, ¿ok? Vamos a continuar hoy con el Evangelio de Marcos. Cada vez que se vuelve a leer parte de la palabra del Señor, cada vez hay más que espigar, más detalle que ver. Así que vamos a seguir siempre en el capítulo 1. Hoy vamos a usar varias Biblias, vamos a usar esta física que es la Biblia de América. Se las muestro acá, muy bonita Biblia, la Biblia de América. Vamos a utilizar Digital Akadosh y la Biblia de las Américas, y vamos a utilizar otra física que él está usando para estudiar Marcos, que se llama Las Escrituras de Restauración, edición del nombre verdadero, ¿verdad? Bueno, vamos a leer en el capítulo 1, en la Biblia Kadosh. Dice el versículo 5. La gente venía a él de todo Yahudá, tal como todos los habitantes de Jerusalén, confesando sus pecados. Eran sumergidos por él en el río Jardén, conocido como río Jordán. Johanán usaba ropas hechas de pelo de camello, con un cinto de cuero alrededor de la cintura. Comía saltamontes y miel silvestre. Interesante la dieta de él, ¿no? Él proclamaba: después de mí vendrá alguien que es más poderoso que yo. Yo no soy digno ni de agacharme a desatar sus sandalias. Yo los he sumergido en agua, pero él los sumergirá en el Ruach HaKodesh. Al poco tiempo después, Yahshua vino de Nazaret en Galil y fue sumergido en el Jardín por Johanán. Inmediatamente, al salir del agua, vio el cielo abierto y al Ruach descendiendo sobre él en forma de paloma. Entonces vino una voz del cielo que dijo: tú eres mi hijo, a quien amo. Estoy complacido contigo. En el versículo 12 dice: inmediatamente el Ruach le llevó al desierto. ¿Sí? Y en el versículo 13 dice: y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Hasatán. Él estaba con los animales salvajes y los malahim se ocupaban de él. Me interesaría leer este versículo 13 en esta versión que dice: y Yeshua Hamashiach estuvo en el Midbar 40 días tentado por Satán y estaba con las bestias salvajes, y los malahim de Yahweh le ministraban. Mire qué interesante. Bueno, antes de seguir con con Marcos, que también estamos estudiando Juan, hacemos nuevamente el repaso de lo que hemos visto en estos versículos de Marcos, que de verdad que es demasiado fascinante lo que Marcos nos está compartiendo. Hemos hablado anteriormente sobre el nombre de Yahweh. Hablamos del Toldot de Yeshua, porque es presentado él, ¿verdad? El Toldot de Yeshua, hijo de Elohim. Hablamos de la voz, hablamos de cuál es la voz según Isaías 40. Hablamos del desierto, como el desierto prefigura y es utilizado para hablarnos de muchas facetas de nuestra alma y también lugares, estados, ¿verdad? Que nosotros tenemos que experimentar. Hablamos también de la preparación. El desierto prepara, siempre el desierto prepara. Lo comentamos. Hablamos de la gloria del Señor que se manifestó según Isaías 40. Pero también luego hablamos sobre qué es el Tevilá, ¿verdad? La inmersión es el Tevilá. Luego hablamos de qué es el Teshuvá. El Teshuvá es tomar la decisión de volver a nuestro origen.
Y luego también explicamos el Mikveh Mayim, que el Mikveh Mayim es el acto de ser inmersos en agua que corre como un proceso o el inicio de un proceso de regeneración para nuestra alma, que es la que está en juego en todo esto, ¿verdad? En realidad no hemos terminado de entender cuál es todo digamos, esta historia que nos han contado. Yo siempre he dicho, fíjese, yo siempre he dicho que el Bereshit no nos está contando precisamente el inicio, sino nos está contando como la temporada 5 de esta historia. Hay que ir a indagar las 4 temporadas anteriores de esta fascinante historia relacionada al alma. Así que continuamos con este breve resumen. Vamos a continuar y me encantaría leer en el versículo 8. Lo explicábamos y voy a retomar desde ahí, pero Mashiach les dará el Tevilá en la Ruach. Fíjense, en la última grabación que tuvimos sobre Marcos, hablábamos que esta Biblia está traduciendo como la Ruach. Lo que tradicionalmente, estoy leyendo el versículo 8, lo que tradicionalmente las Biblias traducen como el Espíritu Santo. Aquí está traducido como la Ruach HaKodesh. Entonces, lo primero que vamos a comenzar diciendo, y aquí se me van a comenzar a asustar un poco los que no me han escuchado antes hablando de esto en Juan, lo vamos a decir ahora desde Marcos 1.8, y es que los que escriben la Ruach están reconociendo un Ruach femenino, ¿verdad? No todas las Biblias están traduciendo como la Ruach, otros lo traducen como el Ruach, como la Kadosh que leímos anteriormente, o como la Biblia de las Américas. Vamos a ver, la Biblia de las Américas creo que traduce el Espíritu. En el 8 dice el Espíritu Santo. Y la Kadosh la traduce como el Ruach. Bueno, tenemos frente a nosotros varias traducciones que nos hablan de Ruach, por supuesto, que es el Espíritu, que es un soplo, ¿verdad? Ruach, tenemos la referencia del Ruach de Bereshit. En Bereshit se habla del Ruach al inicio. En Bereshit capítulo 1 se habla del Ruach. Presente en la creación. Y aquí también se nos dice que el Mashiach nos dará Tevilá en la Ruach. Digamos que tenemos que hacer referencia inmediatamente al texto donde dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Él, y dice que nosotros fuimos creados en Bereshit 1.27, macho y hembra, masculino y femenino, dice, ¿verdad? Y fuimos hechos acorde a Él. Hemos estado estudiando acorde a su imagen, acorde a su deseo, acorde a un espejo de Él. Y vimos que significa el nombre Elohim, ¿verdad? Que aunque muchos dicen que es el aumentativo, en ese caso está claramente el contexto que está hablando de varios seres divinos, ¿verdad? Que nos han creado. Lo interesante es notar que nos crearon masculino y femenino. Eso significa creados a espejo de Él. Entonces eso quiere decir que Él es masculino y femenino. Paremos ahí. Mire, de verdad que yo lo digo con mucha humildad y lo digo con mucho cariño. Yo sé que hay seguidores míos que están acostumbrados a ir a una iglesia X cristiana y donde, digamos, las únicas Biblias que se han leído es una versión Reina Valera quizás, o NBI o qué sé yo, o inclusive cualquier otra versión, pero que no son versiones, yo les llamo que no, son versiones de Biblias comerciales, donde las traducciones no precisamente están queriendo ir a explicar y trasladar la verdad revelada desde el idioma hebreo, que entre paréntesis hay gente que me está diciendo que porque hablo desde el hebreo, pero yo no soy culpable que la verdad de arriba del mundo, el Señor, haya sido bajada a este mundo en el idioma hebreo. No fue mi decisión, así fue, ¿verdad? El Señor Yeshua hablaba arameo en su diario vivir, y en la sinagoga pues hablaba el hebreo porque los rollos estaban escritos en hebreo, la lengua que transmite la verdad. Entonces,
eh, no hay ningún problema en hablar de las verdades del Señor en hebreo, porque ese es el idioma con que nos bajaron la verdad. Así que perdón. Entonces, volví al tema de las traducciones, es decir, cuidado con solo usar traducciones que no nos lleven y no nos apuntalen hacia la verdad del Señor, porque entonces siempre vamos a estar creídos de que lo que estamos leyendo es la totalidad. Por eso yo siempre he recomendado, utilice 15 Biblias, utilice 20 Biblias. Estamos aprendiendo ahorita sobre Marcos, cómprese una nueva Biblia, una versión que nunca ha tenido. Y lo que no le recomiendo es que compre versiones parafraseadas, ¿verdad? Pregunte siempre que va a comprar una Biblia, diga, mire, esta es una versión parafraseada, entonces no la quiero, porque la parafraseada menos se apega a los textos originales. Entonces, en todo caso, mejor compre una versión que no precisamente sea la versión que ya tiene, ¿verdad? Es más, busque en internet, hay una aplicación y se me escribe con mucho gusto a mi correo mashiachemet@gmail.com, yo se la comparto y ahí puede tener 70 Biblias, diferentes versiones, la Torá, ¿verdad? Lo que usted realmente desee, si es que ama la verdad. Y a eso iba. Miren, en este canal no pretendemos rediseñar la doctrina cristiana, ni replantear la doctrina católica, o replantear la doctrina bautista, o la doctrina luterana, etcétera. No, 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 no. Hemos estudiado para hablar de la verdad, hablar desde la lengua hebrea, aramea, para ir y comenzar a entender el contexto de las conversaciones. Si bien es cierto, yo solo he encontrado un Mateo hebreo, Shem Tov, ¿verdad? Sin embargo, las conversaciones del Señor, por todos los contextos del hebreo, podemos llevar y entenderlo en ese contexto. De hecho, hay traducciones como esta que se atreve a traducir, pues, de una forma del contexto hebreo. Me parece muy interesante que lo revisemos. Escrituras de Restauración, edición del Nombre Verdadero, recomendadísima para aprender el contexto de las conversaciones y qué quisieron decir en su lengua natural. Hay que decir que realmente Occidente, nosotros somos Occidente, malentiende las cosas y entonces así las enseña. Después estamos metidos en unos horrores, no errores, sino horrores doctrinales que no tenemos escapatoria. Por eso, en este canal, vuelvo a insistir, hablamos de la verdad sin ningún compromiso con ninguna secta, ninguna iglesia. Vámonos a lo que dijo el Señor, busquemos su idioma original, así bajaron la verdad, bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces, volviendo al Bereshit, decíamos que nos crearon conforme a su imagen, ¿verdad? Como un espejo, mira qué maravilla, imagínate cómo éramos nosotros, que reflejaba el Señor en nosotros su luz. Estábamos, nuestro cuerpo, hablaba con alguien hoy, nuestro cuerpo, una corporalidad de luz, era nuestro componente, ¿no? Que cubría nuestra alma. Nuestra alma tenía un componente de luz. Entonces, ese era, digamos, el cuerpo original, ¿no? Eh, lo estoy hablando en relación al Bereshit, ¿verdad? En realidad no conocemos las temporadas anteriores de esta historia, que bien haríamos en investigarlas, porque el Bereshit mismo está hablando de algo que sucedió en espacios más arriba. Si eso sucedió en espacio arriba del cielo, entonces está hablando también, está reflejando de otra historia que sucedió más arriba, ¿verdad? Lo cual no vamos a hablar en este momento. Lo que sí vamos a decir es que se atreve esta traducción aquí en el versículo 8 a hablar del Tevilá en la Ruach HaKodesh. Y recuerde que la Tevilá es una inmersión total. Y dice que él estaba considerando el Tevilá, ese Tevilá con emuná, para creer en él, en el Mashiach, o Mesías en español, ¿verdad? En realidad estoy leyendo literal aquí el Mashiach. Y entonces, imagínense ustedes lo que él está planteando. Dice que el Mashiach nos dará un Tevilá en la Ruach HaKodesh. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿hubo dentro del Elohim que nos crea una intervención también femenina para que nosotros fuéramos creados conforme a su imagen y semejanza? Recuérdense que nosotros originalmente éramos uno. Nunca hay una implicación de que nosotros fuéramos dos. Eso también tiene una implicación del mundo donde fuimos creados. Eh,
originalmente fuimos creados en un lugar alto y conforme vamos descendiendo, nos vamos dividiendo. Entonces, la pregunta es, ¿hubo un espíritu? Es más, la gran pregunta que se hace la gente es, ¿habrán entonces espíritus femeninos? Imagínense qué pregunta, ¿verdad? ¿Habrán espíritus femeninos? La respuesta es que sí. Miren, eh, este mundo físico donde nosotros vivimos, que no es el mundo verdadero, porque si fuera el mundo verdadero, entonces no estaríamos hablando de esto y pues no moriríamos y aquí pues no hay que pensar de irse a ningún lado. Sin embargo, el mensaje del Señor siempre fue, ustedes no son de aquí, Pablo lo dice claramente, la sede de ustedes está en los cielos, entonces pues nosotros somos de arriba, ¿verdad? Entonces aquí no tenemos mucho que hacer, así que mejor si nos vamos pronto, porque la situación aquí cada día está peor, cada vez salen más hablando del anticristo y todo ese tipo de cosas. Un día vamos a hablar de la venida del Señor, específicamente de la venida del Señor, para desenmascarar a todos los que están hablando y poniendo hasta fechas, ¿verdad? Ustedes realmente también eso de que les ponen fecha, yo lo vengo oyendo desde el año 1988. 88 razones por las cuales el Señor viene en el 88, después se pasaron al 90, después al 92, después al 98, después al 2000, después el 2007, ahora están hablando del 2022. O sea, de verdad, es una pena. Vamos a hablar sobre la venida del Señor, vamos a explicar qué realmente significa la venida del Señor, y no precisamente para fechar la venida del Señor, sino nosotros estemos más interesados en tener comunión con el Señor, vivir con el Señor, si el Señor siempre ha estado disponible, ¿verdad? O sea, Él está vivo, si en este canal hemos estado, yo estoy insistiendo, todos los mensajes, todos los mensajes, todos los mensajes que el Señor está vivo. Entonces, ¿por qué digamos, tanta cosa de que esperar la venida del Señor? Si el Señor podemos hablar con Él se puede manifestar en cualquier momento. Ahí está la palabra diciendo cómo Él se manifestaba en medio de las reuniones, cómo aparecía, cómo se iba, qué decía, qué hablaba, por qué o sea, en fin, vamos a hablar de la venida del Señor para poder ir aclarando ciertos puntos y explicar, digamos, cómo va a ser la venida del Señor cuando suceda y a dónde va a venir, a dónde va a llegar. ¿Sí? Bueno, continuemos entonces. ¿Hay espíritus femeninos? La respuesta es que sí hay espíritus femeninos. Y no precisamente lo femenino y lo masculino es un tema que nos va digamos, a quitar el sueño. Lo que sí tenemos que estar, digamos, nosotros que claros, ¿verdad? Es que Él nos creó conforme a su imagen, así dice, conforme a un patrón, dice Bereshit, conforme al patrón de Él. Entonces, eh, nosotros fuimos creados de esa manera. Hoy por hoy, nosotros tenemos que reconocer que lo femenino y lo masculino en el mundo de arriba no es precisamente lo femenino y lo masculino aquí abajo, porque alguien pensará entonces cómo éramos originalmente. Pues la verdad es que no nos parecemos mucho como éramos, teníamos las facultades como el Señor, y lo femenino y lo masculino en los mundos de arriba no precisamente es una distinción física lo que hace a una mujer o a un hombre, sino son otras características que no tienen nada que ver con lo físico, ¿sí? Sino tienen que ver con acciones del alma, lo masculino y lo femenino, ¿ok? Entonces la respuesta es sí. Alguna en este canal nosotros sí creemos que como fuimos creados a la imagen y patrón con él, entonces sí hay femenino. Sí, porque si no, entonces ¿de dónde salió la mujer? Pues yo quiero que me explique el tradicional, digamos, la persona tradicional, que me explique a mí si no hay Elohim femenino, entonces ¿de dónde salió la mujer? ¿A quién se parece la mujer? Explíqueme, por favor. ¿A quién se parece la mujer si Elohim tampoco es femenino? ¿Ah? Entonces, ¿cómo le explicarían? Si dice que fuimos creados conforme a él, ¿sí? Podemos ir a Elohim porque ahí está incluido, ¿verdad? Entonces, si no hay femenino, entonces la mujer, ¿en función de qué fue creada? Ahí la religión y los tradicionales se quedan cortos.
¿Qué pasó entonces, pues? ¿Verdad? Eh, definitivamente que sí hay. Y entonces esta Biblia está hablando de la Ruach, ¿verdad? Y lo vuelve a repetir. A ver, aquí en el versículo 8 es uno, y luego lo vuelve a repetir en el versículo 12. Dice que la Ruach impulsó al Señor hacia el desierto. Lo impulsó, dice. Y esta Biblia de América en el 12 dice, el Espíritu también lo impulsó, dice. Aquí traduce como Espíritu. Lo impulsó hacia el desierto. Yo quiero hacer una pregunta y yo diría, seamos bastante honestos en este asunto. ¿Por qué nos escandalizamos? Uy, ¿de qué está hablando Luis Pedro? Al hablar de espíritus femeninos y hablar de las rugas, como lo está planteando esta traducción. ¿Cuál es el problema? Si dice claramente Bereshit que fuimos creados conforme a ese patrón de él. ¿Cuál es el escándalo? Yo, la verdad, no entiendo, ¿sí? Entonces, yo diría, tenemos que tener una respuesta del modelo de la mujer, pues, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que pasó? En función de qué fue creada, fue diseñada. Y entonces, claramente dice aquí la Ruach. A ver, lo que estamos entendiendo según el versículo 8, el versículo 12 de Marcos, es que la función de la Ruach, ¿sí? Es dirigir y cuidar, en este caso, ¿no? Dirigir y cuidar. Lo impulsó, dice, fue llevado por la Ruach, fue impulsado por la Ruach. Y entonces, parte de esas funciones es esta. Y como digo, el tradicional de la iglesia, la verdad es que no tiene muchas respuestas a muchas cosas porque se está basada su doctrina en un montón de mentiras, pero como aquí estamos para hablar de la verdad, entonces seguramente que no encontrará un contexto para explicar por qué razón está traduciendo la Ruach. Sin embargo, dice que el Mashiach nos dará el Tevilá, dice Juan. Bueno, entonces fíjese bien. Lo que el Señor hace después de que Él resucita es soplar sobre sus seguidores. Y entonces entendemos que sería el contexto del soplo donde Él está transmitiendo de su Ruach, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan qué pasa entre Elías y Eliseo? Cuando Elías está siendo llevado y él dice que tiene la capacidad de dar de su Ruach a Eliseo. O sea que esto que está hablando Juan no es precisamente algo nuevo. Ellos ya habían escuchado que habían, digamos, ciertos profetas que podían y tenían esa facultad de poder trasladar. Entonces, aquí claramente el Señor, digamos, la palabra nos dice que el Señor nos hará un tevilá en la rúa, precisamente. Entonces, en el contexto del soplo, nos está haciendo la tevilá, pero es de la ruaj de él. Dice, si yo no me voy, no viene. Ahora, vamos a aclarar algo. Miren, yo creo que en este tema de la ruaj hay un misterio. Hay un misterio que todavía nosotros no lo hemos entendido. En Corintios dice claramente que la ruaj es el Señor. ¿Verdad? Lo vamos a leer más tarde, ¿sí? Pero voy a buscar el texto. Corintios dice, porque el Señor es el Espíritu. El Señor es la ruaj, es el ruaj. Usted lo puede interpretar como el ruaj o la ruaj, pero si vamos y dejamos fuera el concepto de lo femenino, y entonces, ¿cuál sería entonces el contexto de los creados a imagen y patrón de él? Lo femenino tiene que tener el contexto en él mismo. No hay otro contexto. ¿A quién se va a referir? Entonces, sí tiene esta interpretación y esta traducción, sí tiene contexto al traducir la ruaj. Mucha atención, o sea, esto no es un juego. Y en Corintios dice claramente que él es la ruaj. Yo creo que él es la ruaj también. Recuérdense que
Si Corintios lo dista claramente, dice porque él es el Ruach, él es la Ruach, entonces no hay más interpretación que darle. Entonces, él mismo da de sí para que nosotros podamos ser inmersos. ¿Por qué? Porque también necesitamos quien nos cuide, quien nos impulse y quien nos dirija. Entonces, digamos, al nosotros poner nuestra confianza, nuestra fe y hacer el Tevilá, Mikveh Mayim, para Teshuvah, lo que estamos haciendo es preparando este desierto para ser inmersos en el Tevilá, o hacer Tevilá en la Ruach Hakadosh o Hakodesh, ¿sí? Este lo traduce como Hakadosh, santo, santa. Entonces, nosotros debemos de estar muy vivos, muy atentos a encontrar el misterio de toda la Ruach. Mi teoría, esa es muy particular, me puede escribir y podemos hablar, es que ese misterio no está revelado aún. El misterio de la Ruach aún no está revelado, ¿sí? Y creo que la iglesia se adelanta y peca en señalar ciertas cosas del Ruach y añadirlo a otra dimensión, a otro. El Ruach o la Ruach HaKodesh es el Señor transformado, ¿verdad? En otra manifestación. Es esa otra parte. Digamos, ¿cómo era Elohim? Ahí está el detalle. ¿Cómo hicieron a la humanidad? Masculino y femenino. No eran dos, era uno, masculino y femenino. Pues entonces, él también, como Elohim, Yahweh Elohim, así se manifestó en ese estado, en esa ocasión. Eso no me lo estoy inventando, ya lo podemos leer en Bereshit, capítulo 1, capítulo 2. No es un invento. Y entonces nosotros creo que no hemos terminado de entender el misterio del Ruach, de la Ruach. Creo que no, nuestra mente no ha visto todo el contexto, ¿sí? Lo que sí podemos decir es que sí hay espíritu femenino y que las femeninas creadas de lo masculino tuvieron un ejemplo, un espejo con el mismo Elohim en su dimensión femenina. Me van a crucificar los que cuando no han oído esto, pero por favor escríbanme, podemos, esta grabación de Marcos no está pretendiendo enseñar sobre la rúa en lo femenino, simplemente estoy leyendo esta versión y les estoy explicando en el contexto del Bereshit, ¿sí? Continuemos. Si usted gusta, me escribe y podemos continuar hablando, que más adelante podemos hacer todo un tema para ir, digamos, ir fijando cuáles son las claves de ir entendiendo. Entonces, eso decía él. De repente dice que vino Yeshua, ¿sí? Y vino Yeshua de Nazaret y Yahanan le hizo Tevilá, es decir, le hizo la inmersión en el